Recuerdo muy bien cuando en una clase un profesor nos hizo darnos cuenta que no podemos solamente pensar el color. Por ejemplo, es imposible pensar solo el color azul, o solamente el color rojo, o el verde. Siempre, incluso en nuestra mente, los colores se encuentran en relación con algo. En este video, veremos cómo el color adquiere significados específicos en el cine y en la televisión, y en general en cualquier producto audiovisual, de acuerdo a determinadas relaciones que se establecen. Este problema es estudiado por el campo de la psicología del color, cuyo objetivo es estudiar y conocer los efectos del color en la percepción y la conducta. Y esto es muy importante en los medios visuales y audiovisuales. Pero yo tengo muchos problemas con la psicología del color porque lo que nos muestra es el significado de los colores. Pero para aquellos que nos queremos dedicar al hacer cinematográfico o audiovisual, de nada nos sirve conocer el significado de algunos colores. Lo que nos interesa es saber cómo adquiere ese significado. Cómo, de acuerdo a un proceso específico, un color puede significar algo. Por proceso me refiero al texto en el que se encuentre. Puede ser una película, puede ser una serie, puede ser un video musical, puede ser un comercial. Y para explicar este punto de vista de cómo adquiere significado el color, vamos a aproximarnos desde una perspectiva semiótica al problema. Primero vamos a hablar un poco de cuál es el enfoque o el método más común que se sigue para interpretar e incluso muchas veces para construir el significado de un determinado color en algún producto cinematográfico o algún producto televisivo. Y llamaremos a este el enfoque deductivo. Hay colores que se piensa que ya tienen una carga de significado muy establecida y muy concreta. Por ejemplo, el rojo se relaciona a emociones fuertes como la pasión o al peligro, a la alarma, al poder, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando aparece este color en una escena, por ejemplo, se interpreta de esta forma, que debe estar relacionada a alguna de estas emociones. Sin embargo, incluso de las emociones y conceptos que acabo de mencionar, no todos están estrictamente relacionados. Mi problema más grande con este enfoque es que pareciera que buscamos aplicar una regla para interpretar y para construir el significado de los colores, cuando no siempre es así. Este método no siempre funciona y no siempre va a poderse aplicar, aunque este método o enfoque no es completamente erróneo. Sí se puede convencionalizar el significado de un color, pero de esto hablaremos más adelante. Primero, debemos hablar del papel que juega el color en la imagen audiovisual. El color es uno de los muchos elementos plásticos que interactúan y conforman la imagen audiovisual. Aparece principalmente por alguna técnica de iluminación o por el tipo de iluminación específica que se utilice o por el diseño de producción. Entonces puede ser el color que tenga el vestuario o la escenografía o algún objeto. Puede ser una cualidad, puede estar en la imagen tratando de llamar nuestra atención a un objeto determinado, o el color puede estar apareciendo de manera simbólica. En ese sentido, entonces, ¿cómo es que adquiere un color un significado determinado dentro de un texto audiovisual, dentro de una película, dentro de una serie? Para este autor, el cual no intentaré pronunciar su nombre porque no estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Bueno, para este autor, el color obtiene su significado por medio de asociaciones con las cuales se encuentra. El color también es un código por medio del cual se traducen significados específicos. Pueden ser estas emociones, temas, ideas. Este autor propone 3 asociaciones por las cuales el color establece y regula su significado. La primera es por asociación sociocromática. El sociocromo será el significado del color que se obtiene por una convención cultural y evoluciona con una sociedad. El idiocromo es cuando el color adquiere su significado a partir de experiencias personales que provocan efectos metonímicos y sinestésicos de asociación. El más interesante y el que propone este autor específicamente es el retocromo, cuando el color funciona y adquiere su significado
a partir de una operación retórica. Y esto es muy interesante porque lo que hace el retocromo es traducir un determinado elemento de la narrativa y lo lleva al producto audiovisual. Para ver cada una de estas categorías vamos a ver algunos ejemplos. La asociación que se le da a las emociones con determinados colores es una convención cultural y social. Y es a partir de esta convención que se pueden crear representaciones como por ejemplo, las emociones en Inside Out cada una tiene un color distintivo. Aquí los interesantes, por ejemplo, son el rojo, que se asocia con el enojo y la furia, que también puede ser por una convención que se dio a partir de una respuesta física. A veces cuando te enojas, pues hay gente que se pone roja, ¿no? Del coraje. O la tristeza que se relaciona con el color azul. Esta es una convención muy occidental. De hecho, en inglés, decir que algo es azul es decir que algo es como triste. Que el verde se asocie con el disgusto también es una convención cultural, y esto no solamente lo vemos en esta película. Por ejemplo, los emojis que representan algún tipo de disgusto también son de color verde. Por lo tanto, podemos decir que cada una de estas emociones tiene estos colores por una asociación sociocromática. Ahora, pensemos en lo idiocromático. Hay una película que a mí me parece fantástica que se llama Sombra, dirigida por Zhang Yimou. Espero estar pronunciando bien su nombre. No voy a hablar mucho de qué trata la película. Lo que yo creo que buscaba este director, o la interpretación que yo le doy a la película, es crear una película que evocara la sensación de aquellas pinturas de tinta y pergamino. Y lo hace a partir de una imagen desaturada, pero no simplemente desaturada por un proceso de colorización, sino desaturada de todos colores a través de un proceso de fotografía y del diseño de producción. El resultado es esta imagen que yo considero es muy efectiva para crear esa sensación de pintura de tinta. Por lo tanto, podemos decir que es una asociación idiocromática porque es una propuesta del director. El color funciona como un idiocromo. Por último, veamos la función retocromática, cuando el color funciona a partir y con el propósito de la narrativa. Refuerza a una entidad a través de una figura retórica. Esta figura retórica debe ser de forma visual, entonces. Uno de mis ejemplos favoritos puede ser Breaking Bad y Better Call Saul, que está muy de moda hablar de eso ahorita. Funciona como una hipérbole porque exagera determinados elementos, por ejemplo, el cambio de un personaje, el cambio emocional y mental de la visión del mundo de este personaje. Hay otras figuras retóricas que funcionan de una manera que no es tan compleja. Por ejemplo, las analepsis muchas veces funcionan por medio de metonimias, porque de acuerdo a un evento que ocurre en el pasado o en el futuro se le da una colorización específica a la imagen. Y esta colorización nos indica que puede ser una temporalidad que se ubica en el pasado o en el futuro. Por último, y yo creo que mi favorita, es cuando el color funciona de una manera metafórica. Porque la metáfora es una operación muy delicada pero muy efectiva, porque por medio de la metáfora se pueden acentuar, suprimir, destacar significados específicos que se buscan transmitir en la narrativa. Y aquí es donde viene lo mejor. El significado de estos colores muchas veces no pueden ser expresadas por medio de palabras, porque no siempre la interpretación será lógica o por medio de razonamientos, sino que muchas veces es simplemente emocional. Es lo que provoca ese color cuando está en la pantalla. Es la respuesta que tenemos y las sensaciones que nos provoca. A manera de conclusión, también me gustaría agregar que el color puede cambiar y variar su significado de cultura a otra. Pero lo que yo creo que nos propone este enfoque es que cuando vemos también el color de manera retórica, lo ponemos al servicio de la narrativa y nos olvidamos quizás un poco de una belleza estética y nos concentramos más en que funcione de acuerdo a la estructura narrativa y a lo que nosotros estamos buscando transmitir. Espero que lo que vimos el día de hoy, las relaciones del sociocromo, del idiocromo y el retocromo, puedan ayudarlos a diseñar el aspecto visual de una narrativa. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó pueden darle like, pueden suscribirse al canal. Ya ahora sí, el siguiente video que voy a hacer va a ser sobre desarrollo de personajes, que eso fue lo que había dicho la vez pasada, pero tenía muchas ganas de hacer este video sobre el color.
Y también déjenme en los comentarios películas que ustedes crean que hacen un uso del color muy creativo o muy interesante.